Esta es la historia de Enrique VIII. Grandeza y horror, poder y soledad, gloria y ruina. El príncipe que no debía ser rey. Corría el año 1491. En el palacio de Greenwich, a orillas del Támesis, nació el segundo hijo del rey, Enrique VII de Inglaterra. Lo llamaron Henry. Nadie esperaba gran cosa de él. El primogénito, el príncipe Arturo, estaba destinado al trono. Henry era el repuesto, el de sobra. Mientras su hermano mayor recibía entrenamiento militar, lecciones de estado y la atención de toda la corte, el joven Henry fue criado casi como un clérigo. Estudió latín, griego, teología, filosofía y música. Tocaba el laúd con maestría. Componía canciones, escribía poemas. Era en todos los sentidos un hombre del Renacimiento. Pero en el año 1502 todo cambió. El príncipe Arturo murió de una enfermedad misteriosa, apenas 5 meses después de casarse con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos de España. Tenía 16 años, y con su muerte el peso de una corona cayó sobre los hombros de un niño de 11 años que jamás había pedido ese destino. Henry lo observó todo. Observó a su padre, el rey Enrique VII, un hombre frío, calculador, obsesionado con el dinero y el poder. Lo observó llorar en privado por su hijo mayor, y luego secarse las lágrimas y seguir gobernando como si nada. Y aprendió algo que nunca olvidaría. Los reyes no pueden permitirse el lujo de sentir. Cuando Enrique VII murió en 1509, el joven Henry tenía 17 años. Era alto, 1,88 m, rubio, de espaldas anchas, con ojos azules y una sonrisa que encandilaba a toda la corte. Los cronistas de la época lo describían como el príncipe más apuesto de Europa. Culto, atlético, brillante. El pueblo lo amaba desde el primer día. Inglaterra tenía nuevo rey, y el mundo, aunque aún no lo sabía, nunca volvería a ser el mismo. El Rey Dorado. Los primeros años del reinado de Enrique VIII fueron los más esplendorosos que Inglaterra había conocido en generaciones. El nuevo rey llegó al trono con una energía arrolladora. Organizaba torneos de caballería en los que él mismo competía y ganaba. Cazaba ciervos desde el amanecer. Nadaba en el Támesis. Disputaba partidos de tenis durante horas. Era, en definitiva, el tipo de rey que los ingleses habían soñado. Y para completar la imagen perfecta, se casó con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano mayor. Era mayor que él, 6 años más, pero era una mujer inteligente, devota y de sangre real española. La unión era también una alianza política con la corona española, y Enrique la aceptó con aparente entusiasmo. En la corte florecían los artistas, los músicos, los poetas. El rey mismo componía música. Una de sus canciones, Pastime with Good Company, se ha conservado hasta hoy. Invitó a los mejores pensadores de Europa a su corte. Erasmo de Rotterdam lo visitó y quedó maravillado. Tomás Moro, el filósofo y jurista más brillante de Inglaterra, se convirtió en su amigo personal y luego en su Lord Canciller. Pero bajo esa fachada de esplendor renacentista, algo más oscuro empezaba a tomar forma. Enrique VIII no era solo un rey cultivado, era también un hombre de apetitos desmedidos. Comía en exceso, bebía en exceso y muy pronto amaría en exceso. Su corte era un teatro permanente de intrigas, seducciones y rivalidades, y él era el director de escena. En sus primeros años de reinado, Enrique delegó gran parte del gobierno en su ministro más capaz, el cardenal Thomas Wolsey. Un hombre de origen humilde, hijo de un carnicero, que había escalado hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Inglaterra. Wolsey era astuto, trabajador y absolutamente leal al rey. Por un tiempo, la maquinaria del Estado funcionó casi sola, mientras Enrique se dedicaba a sus placeres. Pero los reyes no pueden delegar para siempre. Y Enrique, más pronto que tarde, iba a querer tomar las riendas con sus propias manos. La obsesión por el heredero,
El problema empezó con los hijos, o mejor dicho, con la falta de ellos. Catalina de Aragón quedó embarazada en múltiples ocasiones, pero los bebés morían, nacían muertos, vivían unas horas, unos días. El único que sobrevivió fue una niña, María, nacida en 1516. Una hija, viva, sana, inteligente, pero una hija. Para Enrique VIII eso no era suficiente. En la Inglaterra del siglo XVI, la idea de que una mujer gobernara sola era casi impensable. Los nobles no la aceptarían. Los reinos vecinos no la respetarían. Sin un hijo varón, la dinastía Tudor estaba en peligro de extinción. Y para Enrique, que había crecido viendo cómo su padre construyó esa dinastía desde la nada, esa idea era inaceptable. Pasaron los años. Catalina envejeció. Enrique empezó a mirar hacia otras partes. Las aventuras extramatrimoniales de los reyes no eran nada nuevo ni escandaloso para la época. Enrique ya había tenido amantes. Bessie Blount le dio incluso un hijo bastardo, Henry Fitzroy, al que reconoció y nombró duque de Richmond. Pero un bastardo no podía heredar el trono. No oficialmente. Entonces, alrededor de 1526, apareció Ana Bolena. Ana no era la más bella de la corte. Era delgada, con un cuello largo y unos ojos negros que, según los testimonios de la época, poseían una capacidad hipnótica. Había vivido en Francia, en la corte más sofisticada de Europa, y había absorbido esa cultura, esa forma de moverse, de hablar, de seducir con las palabras tanto como con el cuerpo. Enrique quedó completamente prendado. Le escribió cartas de amor, 17 de las cuales se conservan en el Vaticano hasta hoy. En ellas le rogaba que fuera suya. Le prometía fidelidad eterna. Pero Ana Bolena jugó sus cartas con una frialdad extraordinaria. No se entregaría como amante. Si Enrique la quería, tendría que hacerla reina. Y Enrique VIII, el hombre que gobernaba uno de los reinos más poderosos de Europa, decidió que eso era exactamente lo que haría. Aunque para lograrlo tendría que enfrentarse al poder más grande del mundo conocido, la Iglesia de Roma. Para divorciarse de Catalina de Aragón, Enrique necesitaba la anulación del Papa. En teoría, era posible. Los matrimonios reales se anulaban por razones políticas con cierta frecuencia. Enrique tenía incluso un argumento teológico. El matrimonio con la viuda de su hermano podría considerarse contrario a las Escrituras, pero había un problema mayúsculo. Catalina de Aragón era la tía del hombre más poderoso de Europa en ese momento. El emperador Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Carlos V acababa de saquear Roma en 1527. Con sus tropas tomando al Papa Clemente VII prácticamente como rehén. El Papa no iba a anular ese matrimonio. No podía. Si lo hacía, Carlos V lo destruiría. Enrique esperó, negoció, presionó. Su ministro Wolsey intentó todo lo posible para conseguir la anulación por vías diplomáticas. Fracasó. Y Enrique, que no perdonaba los fracasos, lo apartó del poder en 1529. Wolsey murió al año siguiente, camino de Londres para ser juzgado por traición, sin haber llegado a enfrentarse a su acusador. Entonces Enrique VIII tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo occidental. Si Roma no le daba lo que quería, prescindiría de Roma. Entre 1532 y 1534, a través de una serie de leyes aprobadas por el Parlamento inglés, Enrique VIII se declaró a sí mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Rompió siglos de obediencia al papado de un plumazo. Creó una iglesia nueva, la Iglesia Anglicana, con él mismo a la cabeza. El impacto fue sísmico. No solo en Inglaterra. En toda Europa la autoridad del Papa ya estaba siendo cuestionada. Martín Lutero llevaba más de una década desafiando a Roma desde Alemania. Calvino predicaba en Ginebra. La reforma protestante estaba en marcha. Y la decisión de Enrique VIII de separarse de Roma le dio a ese movimiento una legitimidad política que antes no tenía.
Si un rey podía hacerlo, otros también podían. El norte de Europa se transformó. Países enteros abandonaron el catolicismo. El mapa religioso del continente se redibujó para siempre. Y todo empezó porque un rey inglés quería un divorcio. Dentro de Inglaterra, las consecuencias fueron igualmente devastadoras. Enrique disolvió los monasterios. Más de 800 conventos y abadías fueron cerrados entre 1536 y 1541. Sus tierras, sus riquezas, sus obras de arte, todo fue confiscado por la corona. Fue la mayor transferencia de propiedad en la historia de Inglaterra desde la conquista normanda del siglo XI. Enrique se volvió inmensamente rico, y quienes se opusieron pagaron con su vida. Entre ellos, su antiguo amigo Tomás Moro. El filósofo, el hombre de principios, se negó a reconocer a Enrique como cabeza de la Iglesia. Fue arrestado, juzgado por traición y decapitado en 1535. Tenía 57 años. Enrique VIII no perdonaba a nadie que se interpusiera en su camino, ni siquiera a sus amigos, las 6 esposas. Ana Bolena se convirtió en reina de Inglaterra en 1533. Estaba embarazada. Enrique esperaba un hijo varón. Nació una niña. La llamaron Isabel. La decepción de Enrique fue enorme. Y Ana Bolena, que había mostrado ser tan ambiciosa e intrigante como hábil en la seducción, empezó a perder terreno. Tuvo más embarazos, un niño muerto, otro aborto. Y Enrique, que había destruido una iglesia y desafiado a un papa por ella, empezó a mirar hacia otra parte. En 1536, Ana Bolena fue arrestada. Las acusaciones eran monstruosas: adulterio con 5 hombres, incluido su propio hermano. Casi con certeza eran falsas, fabricadas por los enemigos políticos de Ana y toleradas por un rey que simplemente quería deshacerse de ella. Fue juzgada, condenada y decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Tenía alrededor de 35 años. 11 días después, Enrique se casó con Juana Seymour, una dama de compañía de la corte, tranquila, dulce, sin las ambiciones de sus predecesoras. Y Juana le dio lo que tanto había buscado. En octubre de 1537 nació el príncipe Eduardo. Por fin, un hijo varón. Pero Juana Seymour murió 12 días después del parto, de fiebre puerperal. Enrique quedó genuinamente destrozado. Se vistió de luto durante meses. Fue, según los cronistas, la esposa a la que más amó. La cuarta esposa fue Ana de Cleves, una princesa alemana elegida por razones políticas. Cuando Enrique la vio en persona por primera vez, la encontró tan poco atractiva que la llamó en privado su yegua de Flandes. El matrimonio duró 6 meses. Enrique la repudió, pero con elegancia. Le permitió quedarse en Inglaterra, le otorgó tierras y una pensión generosa. Ana de Cleves fue la más inteligente de todas las esposas. Aceptó el trato, no protestó y vivió cómodamente hasta los 41 años. La quinta esposa fue Catalina Howard, una prima de Ana Bolena, joven, apenas 16 o 17 años cuando se casó con el rey, que ya tenía 49. Era irreflexiva, impulsiva, y tuvo la fatal imprudencia de mantener una relación con un joven cortesano mientras era reina. Cuando Enrique lo descubrió, la reacción fue implacable. Catalina Howard fue decapitada en 1542. Tenía probablemente 19 años. La sexta y última esposa fue Catalina Parr, una mujer cultivada, 2 veces viuda, que tuvo la sabiduría de actuar más como enfermera y compañera intelectual que como amante. Ella fue la única que sobrevivió al rey. Con los años, Enrique VIII se transformó en algo que el joven príncipe brillante de 1509 jamás hubiera reconocido en el espejo. El atletismo de su juventud quedó destruido por una lesión en un torneo de justas en 1536. La lanza de su oponente lo derribó del caballo y Enrique quedó inconsciente durante 2 horas. La herida en la pierna nunca cicatrizó bien. Se infectó de manera crónica. Las úlceras le causaban un dolor constante.
y sin poder hacer ejercicio, el peso comenzó a acumularse de manera imparable. En sus últimos años, Enrique VIII pesaba más de 150 kilogramos. Su cintura medía 137 centímetros. Necesitaba una silla mecánica para subir las escaleras de sus propios palacios. Sus piernas supuraban. El olor que emanaba de sus heridas era, según los testimonios de la época, insoportable. Pero el cuerpo no fue lo único que se deformó. También la mente. La paranoia fue apoderándose de él con los años. Veía conspiraciones en todas partes. Cualquier hombre que ascendiera demasiado cerca del poder se convertía automáticamente en sospechoso. Thomas Cromwell, el ministro que había ejecutado sus reformas religiosas con una eficiencia brutal, fue acusado de traición en 1540 y decapitado. El hombre que más había hecho por consolidar el poder de Enrique murió por orden de ese mismo poder. Los números son estremecedores. Durante el reinado de Enrique VIII se calcula que fueron ejecutadas entre 50.000 y 72.000 personas en Inglaterra. No solo nobles ni cortesanos, también campesinos que se habían rebelado contra la disolución de los monasterios, monjes que se habían negado a jurar lealtad al rey como cabeza de la iglesia, hombres y mujeres ordinarios que simplemente estuvieron en el lugar equivocado, que es en el momento equivocado. El reinado de Enrique VIII fue también el período en el que el Estado inglés aprendió a usar el terror como instrumento de gobierno. Y sin embargo, incluso en ese período sombrío, hubo logros reales. Enrique modernizó la Marina de Guerra inglesa. Construyó una flota que sería la base del futuro poderío naval británico. Impulsó la unificación de Gales con Inglaterra. Creó instituciones que reforzaron el poder del Parlamento, aunque no era esa su intención. Paradójicamente, al declararse cabeza de la Iglesia y necesitar que el Parlamento aprobara esas leyes, fortaleció el papel del Parlamento en el gobierno del país. Una semilla que siglos más tarde germinaría en la democracia parlamentaria inglesa. Pero todo eso quedaba lejos de la mente de un hombre que en sus últimos años vivía encerrado en sus aposentos, consumido por el dolor, la grasa y el miedo. En enero de 1547, Enrique VIII estaba muriéndose. Tenía 55 años, aunque parecía tener 20 más. Sus médicos sabían que el fin estaba cerca, pero ninguno se atrevía a decírselo directamente al rey, porque en Inglaterra decirle al rey que iba a morir era técnicamente un acto de traición castigado con la muerte. Murió el 28 de enero de 1547 en el palacio de Whitehall, rodeado de sus sirvientes, pero fundamentalmente solo. Las últimas palabras que se le atribuyen son monjes, monjes, monjes. Un murmullo de culpa o de obsesión, nadie lo sabe con certeza. Lo sucedió su hijo Eduardo, que tenía 9 años. El heredero por el que Enrique había destruido una iglesia, repudiado reinas y ejecutado a miles de personas, gobernó durante 6 años y murió de tuberculosis a los 15. Después llegó María I, la hija de Catalina de Aragón, la primera esposa repudiada. María reinstauró el catolicismo con una violencia que le valió el apodo de María la Sangrienta. Quemó a más de 300 protestantes en la hoguera. Y después de María llegó Isabel, la hija de Ana Bolena, la reina decapitada. Isabel I gobernó durante 45 años y llevó a Inglaterra a su era más gloriosa. La misma mujer que Enrique había declarado bastarda y considerado una decepción, acabó siendo la monarca más grande de la historia inglesa. La ironía de la historia es perfecta y cruel a la vez. El legado. ¿Qué fue Enrique VIII en definitiva? Fue un hombre que encarnó todas las contradicciones de su época. Brillante y brutal. Culto y sanguinario. Capaz de componer música hermosa y de firmar órdenes de ejecución sin pestañear. Un rey que amó el poder con una intensidad que lo consumió desde dentro. Cambió la religión de Inglaterra para siempre. Rompió con Roma y desencadenó una transformación que afectó a todo el mundo occidental. Modernizó el Estado inglés. Sentó las bases de un imperio que llegaría a dominar el mundo. Y al mismo tiempo,
Fue un tirano que usó a las personas como piezas de ajedrez y las descartó cuando dejaron de serle útiles. 2 esposas decapitadas. Un ministro genial ejecutado. Un filósofo amigo suyo enviado al cadalso. Decenas de miles de vidas cegadas por su paranoia. Murió solo, enfermo, temido, no amado. El joven príncipe que tocaba el laúd y escribía poemas se había convertido en el monstruo que él mismo creó. Y como todas las grandes historias humanas, sigue siendo imposible de olvidar.